Bien, vamos a ver de hoy velocidad aparente o relativa, ¿ok? Entonces les comento, por ejemplo, como para poder entender esto de velocidad aparente, que es un título más que encontrarlo lo creé yo, ¿sí? Sino que en otros cuadernos tienen otro tipo de estudio, pero no tienen un nombre. Yo le puse aparente o relativa. Básicamente, ¿a qué me refiero con esto de aparente o relativo? Cuando, por ejemplo, uno está estático, no se está moviendo, ¿ok? No se está moviendo, uno ve cómo pasan los automóviles, las motos, los camiones y todo, y pasan por su alrededor y los ve a una velocidad, ¿sí? A una velocidad, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo que pongo yo. Si yo estoy estático en un lugar, y pasa un auto a 100 kilómetros, yo veo ese auto que se aleja con una velocidad de 100 kilómetros porque yo estoy estático y el auto va a esa velocidad. Y lo veo que se aleja rápido. Entonces, esa es una observación que hay. Pero en cambio, ¿qué sucede si yo estoy ahora encima de un bus, o en una camioneta, en un carro, y este carro va a 80 kilómetros por hora? Dentro del carro es como que yo estuviera quieto porque no me estoy moviendo, pero en mi entorno, obviamente el auto está rodando y está avanzando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces viene otro carro por atrás a 100 kilómetros por hora y nos rebasa. Obviamente nos rebasa porque va más rápido y se aleja de nosotros. Pero yo me doy cuenta que al ver ese carro que va a 100 kilómetros por hora y que se aleja, veo que no se aleja tan rápido como si yo estuviera estático y lo viera alejarse a esa velocidad. ¿Y eso por qué es? Porque yo también me estoy moviendo, ¿ya? Entonces, al ver avanzar ese auto a 100 kilómetros y yo voy atrás de ese auto a 80 kilómetros, realmente ese auto se aleja de mí a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque yo también me estoy moviendo en la misma dirección que el auto, ¿ok? Entonces, esos 20 kilómetros que yo observo que se aleja, realmente es la velocidad aparente, ¿sí? Porque ese auto tiene 100, yo tengo 80, pero la velocidad que aparenta con respecto a mí es de 20 kilómetros por hora, ¿correcto? Entonces, eso es la velocidad aparente. Lo mismo, yo me acuerdo que de pequeño siempre veía que íbamos en el bus y venía otro bus y yo esperaba de pronto ver por la ventana, ver en la cara a alguna persona en la otra ventana del otro bus. Pero ¿qué resulta? Que cuando pasan los buses uno al lado del otro, apenas y alcanzo a ver el bus. Pasa rapidísimo. Yo decía, ¿por qué pasa tan rápido? Incluso a veces yo veía que nuestro bus iba subiendo la cordillera, iba a una velocidad que no era tan alta porque iba subiendo la cordillera, y venía otro que venía bajando. Y yo decía, bueno, como voy lento, ahora sí voy a poder ver por la ventana a los otros pasajeros de ese bus. Y pasa otro bus y rapidísimo. No entendía por qué. Ahí es cuando me di cuenta que, cuando ya estudié esta parte de la física, que si yo avanzo en una dirección con una velocidad y viene otro en sentido contrario con otra velocidad, al momento de encontrarnos, lo que va a pasar es que nuestras velocidades, no es que yo me cruzo, digamos, a 50 kilómetros y el acá me cruza a 50 kilómetros, sino que al cruzarnos, ¿no es verdad? Yo estoy experimentando que nos estamos cruzando a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque son mis 50 más los 50, se suman. Mis 50 más los 50 del otro se hacen 100. ¿Sí? Entonces, para mí, el otro auto realmente se está moviendo no a 50, sino a la suma de su velocidad más la velocidad a la que yo me muevo. Eso también es una velocidad aparente. Entonces, eso es lo que planteé yo en estas ecuaciones. Si los móviles van en la misma dirección, la velocidad aparente va a ser la velocidad mayor menos la velocidad menor. Y si los móviles van en direcciones diferentes, la velocidad aparente simplemente es la suma de las velocidades. ¿Por qué aquí le pongo velocidad mayor menos velocidad menor? En ambos casos, o en este caso de la velocidad aparente relativa, siempre va a involucrar dos móviles. Y en la velocidad aparente aquí, van en la misma dirección, hay dos opciones.
o se alejan de mí o yo me acerco a ese móvil. ¿Sí? O el móvil se aleja de mí o yo me acerco al móvil. ¿Sí? Son las dos opciones acá. ¿Sí? Y vamos a ver entonces eso con algunos ejercicios para determinar a qué me refiero con este tipo de fórmula o este tipo de velocidad. ¿Okay? Copien eso. Déjenmelo copiar. Listo, ejercicios. Dos autos están separados 700 metros. Si parten al mismo tiempo, y me falta poner en la misma dirección, ¿cuánto transcurrió hasta que se cruzaron? Debemos recordar que estamos viendo MRU, movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual esto es un movimiento en línea recta. Entonces, no se burlen de mis dotes artísticos. Dos autos están separados 700 metros. ¿Okay? Aquí hay un auto. Lindo ese auto. Y otro auto. Otro auto. ¿Ok? A este auto vamos a llamarle A este auto vamos a llamarle B. Ambos autos van en la misma dirección, parten al mismo tiempo. La velocidad de B metros sobre segundos y la velocidad de A va a ser 23 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Van en la misma dirección, parten al mismo tiempo, este auto tiene más velocidad que el de acá, y ¿qué es lo que va a suceder? Como este auto se mueve mucho más rápido, este auto se va a acercar al auto B. Entonces, después de cierto tiempo, no sabemos qué tiempo, los autos se van a encontrar, los dos autos se van a encontrar. Entonces me está preguntando cuánto tiempo transcurrió hasta que los autos se cruzaron. Y también vamos a preguntar qué distancia recorrió cada auto. ¿Qué distancia recorrió cada auto? ¿Sí? Eso también es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ambos parten al mismo tiempo y empiezan a moverse. Y después de cierto tiempo se cruzan. Cuando se han cruzado, ha pasado una cantidad de tiempo determinada. ¿Sí? Y ha también transcurrido una distancia recorrida. Entonces, eso nos piden calcular. ¿Cómo calculamos esto? ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo, pero serían muy complicadas y de mucho tiempo. Aquí usamos velocidad aparente. ¿Por qué? Fíjense, la distancia que hay en estos dos carros es 700 metros, ¿sí? Si ambos autos fueran a la misma velocidad, ¿verdad? Esos 700 metros se mantendrían por todo el camino, si es que ambos autos fueran a la misma velocidad. Pero, como ambos autos, este auto va a menor velocidad y este va más rápido, este es el que se va a ir acercando al auto de acá. ¿Sí? Pero en sí, la distancia a través de todo el trayecto que este auto tiene que recorrer para poder alcanzarle acá, ¿cuánto es? Mira, repito. Si dos autos tuvieran la misma velocidad, ¿esta distancia se mantiene o no se mantiene? Se mantiene. Se mantendría. ¿Ok? Este auto tiene que acercarse acá. Aunque se estén moviendo, ¿qué distancia es la que debe recorrer siempre el auto que va a encontrar al otro? 700. 700, correcto. 700. Lo que va a variar es la velocidad con la que se va a acercar. Este auto no se va a acercar con 23 kilómetros al de acá. ¿Por qué razón? Porque este de aquí también se está moviendo. Entonces, este es un caso de velocidad aparente, donde ambos autos van en la misma dirección. Entonces, ¿cómo saco la velocidad aparente?
Como van en la misma dirección, según lo que les puse aquí en la pizarra, es la velocidad mayor menos la velocidad menor, o sea, 23 metros sobre segundos menos 18 metros sobre segundos. La respuesta es 5, ¿verdad? Esta viene a ser la velocidad aparente. O sea, una persona que esté en este auto va a ver que el auto de acá se le acerca no con 23 metros sobre segundo, sino que se le acerca con 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Es obvio, es como que usted ve en un auto y ve que se le acerca a otro. Usted se está moviendo y el auto de atrás también, y el auto de atrás se le acerca. Usted va a 80 y el de atrás viene a 100. Pero usted no ve que viene rapidísimo a 100, sino que se va demorando en llegar a donde usted. Porque realmente no viene a 100. Para usted, ese auto se mueve a 20 kilómetros por hora. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, con esta velocidad aparente y con esta distancia, yo puedo sacar el tiempo. Tiempo es igual D sobre B. ¿Sí? Entonces, el tiempo es, la distancia es 700 metros sobre 5 metros sobre segundo. El tiempo es igual son 140 segundos. Entonces, el tiempo que transcurrió hasta que el auto A encontró al auto B, o sea, lo cruzó o lo rebasó, fueron 140 segundos. Ay, qué auto tan bello. ¿Ok? Ya que tengo el tiempo, puedo encontrar la distancia que recorrió cada auto. ¿Sí? ¿Qué distancia recorrió B y qué distancia recorrió A? La distancia que recorrió A es la velocidad de A por el tiempo. La velocidad de A es 23 metros sobre segundo. Y el tiempo es 140 segundos. La distancia que recorrió B es igual. Es la velocidad de B por el tiempo. La velocidad de B es 18. Y el tiempo es 140. La distancia de A la distancia de A es 3.220 metros y la distancia de B es 2.520 metros. ¿Sí? No se espanten tanto porque estamos hablando de metros. O sea, esto vienen a ser más o menos 3 kilómetros con 220. 3 kilómetros con 220 metros. Y aquí serían 2 kilómetros con 520 metros. 3.22 kilómetros y 2,5 kilómetros. O sea, realmente no es mucha distancia. ¿Okay? Pero ¿qué se dan cuenta aquí? Entre 3.220 y 2.520. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos distancias? 700 metros.
Si usted resta 3220 y le resta 2520, le van a dar 700 metros. Y es correcto, porque la distancia que recorrió B, en este caso sería 2520 metros. Y la distancia que recorrió A es esa distancia más los 700 metros. Por eso es que esta es 1220 metros. Usted podría haber encontrado la distancia de B y sumarle los 700, o haber encontrado la distancia de A y restarle los 700 para encontrar la otra distancia. Cualquiera de las tres formas que le estoy diciendo está bien. ¿Okay? Esto es velocidad aparente. Y en este caso, miren, aquí está cuando me estoy acercando. Hay otro cuando me estoy alejando. Hay otro cuando nos estamos acercando. Entonces, esas cosas de ahí tenemos que todavía analizar. Recién hemos hecho uno, de un tipo, vamos a hacer los otros dos tipos, y luego ejercicios, y ya. ¿Ok? Bien. Nos vemos en la siguiente clase.